Porque es un desafío, porque la realidad es que muchísima gente simplemente no lo hace. Muchos buscan de una y de otra manera evadirla, evitarla o escaparse de ella, de la responsabilidad. Es algo en lo cual muchos de nosotros tenemos que trabajar, en aceptar, en reconocer nuestras responsabilidades. Una de las cosas más comunes que las personas hacemos es echarle la culpa a los demás por las cosas que nos suceden. Esto pasa, hermanos, amigos, y principalmente las cosas desagradables o las cosas no tan buenas. Siempre andamos buscando a quién culpar. ¿Sí? Siempre tratamos de ver a quién responsabilizar. Y no hablo por ninguno en particular, es un pensamiento general que es muy común, muy frecuente y que nosotros somos testigos de ello. El clamor de muchas personas a veces es: ¿quién es el responsable? ¿A quién debemos culpar? Tal pareciera, hermanos, que si culpamos a alguien por nuestros errores, que si culpamos a alguien por nuestros equívocos, por nuestras malas decisiones, entonces nosotros automáticamente nos volveremos inocentes. ¿Sí? Si hallamos un culpable, si hallamos a alguien a quien responsabilidad, bueno, yo ya me lavé las manos, yo soy inocente. A veces ese es el pensamiento que pasa en la mente de muchas personas, pero es un grave error. Cuando somos culpables de algo, Dios lo sabe, y jamás, créanme hermanos, el Señor jamás tendrá por inocente al culpable. Y la lección, hermanos, que quiero compartir con ustedes en esta mañana, le he puesto por título: ¿quién es el culpable? ¿Quién es? Es una pregunta que cada uno debiera de contestar. ¿Quién es el culpable? Ahí en el libro de Números, capítulo 14 y verso 18, dice la palabra de Dios así: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Es verdad que perdona la iniquidad y la rebelión. Es verdad, el Señor lo hace. Dice, aunque de ningún modo, que quede claro esto, hermanos, amigos, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por mucho que se lave las manos, por mucho que culpe a otros, por mucho que trate de quitarse su responsabilidad y asignarla a alguna otra persona, Dios, hermanos, no tendrá por inocente al culpable. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Sí, hermanos. Prácticamente no hay área de nuestra vida donde no exista esta práctica de culpar a otros. Los padres, por ejemplo, un práctico ejemplo, los padres a veces culpan a los maestros en las escuelas cuando sus hijos sacan malas notas o sus hijos tienen malas calificaciones. Y luego el papá, la mamá, es que el maestro que tiene, es que la maestra, y culpamos al maestro. Y luego el maestro culpa a los papás, es que los papás, es que estos alumnos. Y podemos notar que siempre estamos buscando el responsable o el culpable de las cosas. Pero ¿quién es el culpable? Nuestros hogares, por ejemplo, serían muchísimo mejores si nosotros reconociéramos nuestras propias fallas. Pero lamentablemente, hermanos, lo más fácil, lo más común es echarle la culpa al cónyuge. Y hay algún problema y la mujer le echa la culpa al marido y el marido le echa la culpa a la mujer. Pasa, hermanos. Pero otra vez, ¿quién es el culpable? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y en la iglesia existirá esta práctica? ¿Sucederá? Hermanos, tristemente, a veces también sucede. Dejamos de asistir a los servicios, ya no viene el hermano, ya no viene la hermana. ¿Y quién es el culpable? Le preguntamos a veces al hermano, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no has ido? ¿Cuál es el problema? Y podemos escuchar un sinfín, hermanos, de razones. Pero realmente tendrá razón.
Algunos tal vez dirán, hermano, es que el hermano predicador se pasa mucho con el tiempo, no termina a tiempo y pues yo tengo hambre y ¿sabe qué? Mejor no voy. O sabe qué, hermano, lo que pasa es que el tema que se está dando en la clase bíblica, pues a mí no me gusta. ¿Y sabe qué? Pues mejor no voy. Sí. Culpamos al predicador, culpamos al hermano de la clase. Pasa, hermano, sucede. O es que, hermano, alguien me hizo mala cara, alguien hirió mis sentimientos y pues ya mejor no voy. ¿Sí? O es que los hermanos no son amigables conmigo y pues mejor ya no voy. ¿Y qué hacemos? ¿Asumir nuestra responsabilidad? No. Es que el hermano, es que la hermana, es que la iglesia, es que el predicador, es que los que dan clases, es que... Y empezamos, ¿verdad?, a justificarnos tratando de culpar a los demás. Otra vez, ¿quién es el culpable? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Quién es el culpable? ¿Por qué no decimos la verdad? ¿Por qué no somos honrados y reconocemos la verdadera causa de nuestro apartamiento? Porque sucede, hermanos, esto sucede en la iglesia. ¿Por qué no decimos mejor que no nos gusta levantarnos temprano el domingo? ¿Por qué? ¿Por qué no decimos que preferimos usar el día del Señor para esparcimiento, para diversión, para irnos de paseo? Que eso es realmente mi deseo. ¿Por qué no decimos abiertamente reconocer la realidad? ¿Por qué no decimos mejor que hemos vuelto al mundo, que andamos haciendo cosas indebidas y que ir a la iglesia me molesta, me hace sentir incómodo? ¿Por qué no decimos lo que es? ¿Por qué? ¿Por qué no decimos mejor que no tenemos amor por el Señor, que no tenemos interés en las cosas espirituales, que ya no quiero servir a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué excusarme? ¿Por qué justificarme? ¿Por qué echarle la culpa a otros? Ese es el punto, hermanos. ¿Por qué? No es lo correcto. No lo es. Ese es algo, hermanos, de lo cual se padece mucho en nuestra sociedad, en muchas actividades de la vida cotidiana, pero tristemente puede llegar a suceder entre nosotros en la iglesia. Puede ser. Puede ser. Hermano, consideremos en esta lección 3 puntos sobre quién es el culpable. ¿Quién es el culpable? Por alguna razón, como les decía, tenemos esa tendencia, tenemos esa pésima costumbre de culpar a los demás por todo lo que está mal. ¿Sí? Rara vez reconocemos la realidad, rara vez, hermanos, nos culpamos a nosotros mismos. Rara vez. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién sabe? Falta de humildad, orgullo, no sé. Pero vamos viendo algunas cosas, hermanos, en cuanto a quién es el culpable. ¿Quién es el culpable, hermanos, si yo me pierdo? ¿Quién es? Si usted se pierde, hermano, hermana, ¿quién es el culpable? ¿Quién? Es para pensar, para meditar, para recapacitar, hermanos. ¿Quién es el culpable? ¿Será Dios el culpable? Porque hay mucha gente que culpa a Dios. ¿Y cómo Dios va a permitir? ¿Es Dios el culpable? Sí, es Dios. Es que Dios, ¿cómo va a permitir que las personas se pierdan? ¿Cómo? ¿Es Dios? Otra vez, ¿Dios realmente tiene la culpa? Si alguien se pierde, si yo me pierdo eternamente. Podríamos decir tal cosa, hermanos, aún después de habernos amado tanto el Señor. Podemos decir que Dios es el culpable aún después de saber que Él ha enviado a su Hijo, a su único Hijo, en expiación y sacrificio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Y sabiendo esto, hermanos, ¿podemos decir Dios es el culpable? No, hermanos.
no culpemos a Dios. Él no es el culpable. Si yo me pierdo, Dios no es el culpable. Entonces, hermanos, ¿será Cristo? ¿Será el Hijo de Dios que vino al mundo el culpable? ¿Será el Señor? Después, hermanos, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, de no haber estimado el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dejando, hermanos, su gloria, su posición celestial, para venir a este mundo a rescatarme y todavía decir yo, Cristo es el culpable. Después de haberse despojado a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, después de humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, después de haberse hecho pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza, y después de saber estas cosas, yo puedo decir, Cristo es el culpable si yo me pierdo. No, hermanos, sería totalmente injusto decir que si yo me pierdo, el Señor Jesús tiene la culpa. No, Él no es. No es. ¿Será el Espíritu Santo? Después de haber guiado a los apóstoles a toda la verdad, después de haberles recordado todo lo que Cristo enseñó, después de haber inspirado a santos hombres para dejarnos la palabra de Dios por escrito, para que la sigamos, para que la obedezcamos. Tenemos, hermanos, la Biblia aquí en nuestras manos, a nuestro alcance, la obra del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros por medio de la palabra de Dios. Si yo me pierdo, hermanos, ¿es culpa del Espíritu Santo? No, hermanos, no lo es. No lo es. O la Biblia inspirada, ¿es la culpable la Biblia? Mucha gente culpa a la Biblia. ¿Sí? Aún cuando dice Pablo a los Efesios que leyendo podemos entender, ¿podemos todavía decir que la Biblia es la culpable? Aún cuando es capaz de hacernos sabios para la salvación por la fe en Jesucristo, aún cuando es capaz de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos en justicia. ¿Será culpable, hermanos, cuando la Biblia tiene el poder de hacer al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? ¿Y sigue siendo la Biblia la culpable? No, hermanos, no es. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, hermanos, amigos que nos visitan. Si yo me pierdo, si yo muero y muero perdido, ¿quién es el culpable? ¿Quién es? Es verdad que pueden existir piedras de tropiezo en nuestra vida espiritual. Yo no digo que no. Es verdad, esto sucede y el Señor advierte sobre ello. Es verdad que puede haber decepciones. Sí, sucede. Es verdad que puede haber engaños, que podemos ser testigos de hipocresías, de problemas, pero aún así, hermanos, hermanas, estemos conscientes que aún así, aunque el mundo entero se nos venga encima, aún así, hermanos, ni siquiera eso nos justifica. No nos justifica. No nos hace libres de culpa. No es excusa delante de Dios tales cosas. Tal vez algunos puedan culpar a sus familiares. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi tío, es que mi abuelito, es que mi suegro, es que mi suegra. Y echar la culpa a los demás. Y ya yo estoy limpio, estoy justificado. Hermanos, eso es un grave error. Un grave error. En Génesis capítulo 3, verso 12, y conocemos la historia del pecado cuando entró al mundo. Y bueno, Dios cuestiona a Adán primeramente y le dice en el verso 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, conocemos la historia, lo que sucedió con el fruto prohibido. ¿Quién es el culpable? ¿Adán o Eva? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el culpable? Cuando Dios le pregunta al hombre, él dice, la mujer que me diste por compañera, mi esposa,
Puedo decir, es que mi mujer, es que mi marido. ¿Quién es el culpable? Aquí, ¿quién fue el culpable? ¿La mujer o el hombre? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Adán no fue culpable? Es que la mujer fue la que le dio. La mujer le dio, le dijo, mira, come. Pues yo comí porque ella me está ofreciendo. Ahí eso lo hace libre a Adán. Bueno, no, Adán era culpable. Adán era culpable. ¿Y la mujer? Pues también era culpable la mujer. Cada uno, hermanos, tiene que asumir su propia responsabilidad. El punto es que no podemos delegar, no podemos responsabilizar a otros por lo que yo he hecho. ¿Sí? Cada quien va a darle cuentas a Dios. Cada quien, hermanos, va a pagar por sus culpas. Pero responsabilizar a otros, hermanos, no nos hace inocentes. Quitémonos ese pensamiento de la mente. El hombre dijo, a Dios la mujer que me diste, y de cierta manera, de una forma indirecta, también está culpando a Dios. Pues esa mujer fue la que me dio y ella tú me la diste. Adán era culpable, ese es el punto. Otros tratan de culpar al diablo. Verso 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Quién era la culpable? ¿La serpiente o Eva? ¿Quién es? Hermano, hermana, ¿quién es? Puede la mujer decir, yo no tengo culpa, Señor, es que me engañaron. El diablo, la serpiente, fue muy astuta y yo le creí, me engañó. Va a decir Dios, ok, tú no tienes culpa, estás limpio. Eva, tú estás limpia, eres inocente. El culpable es el diablo. No, hermanos. No es así. La mujer era culpable, sin lugar a dudas, era culpable. Y el hecho de que el diablo la haya engañado no le hace inocente. No es. Sí le engañó el diablo. Y el diablo sigue engañando gente y por eso la gente es inocente. Y por eso si se pierden, entonces la culpa es el diablo y el diablo solamente él va a pagar. No es así. No es así, hermanos. Tal vez otros tienden a culpar a la iglesia, a algún miembro, a alguna mala actitud, a algún mal ejemplo, pero otra vez eso tampoco les justifica. Ni siquiera eso les justifica. No es así. El Señor dijo ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, si usted tiene fe, su fe no debe estar puesta en los hombres. Si usted tiene fe, su fe no debe estar puesta en el predicador, en los ancianos, en la membresía, en algún hermano, en alguna hermana. El autor y consumador de la fe es Jesucristo. Y en Él deben de estar puestos nuestros ojos, en Cristo Jesús. Si yo trato de justificarme, es que el hermano, es que la hermana, es que la iglesia, hermanos, ¿en quién está puesta tu fe? ¿En quién están puestos tus ojos? Dice el apóstol, el escritor a los Hebreos, probablemente Pablo, puestos los ojos en Jesús, en Él. Si yo pongo los ojos en el hombre, otra vez, suceden decepciones. Si yo pongo los ojos en el hombre y el hombre comete un error, una falla, entonces yo me voy a decepcionar mucho. Y tristemente muchas personas tienden a culpar al hombre. Y eso es evidencia clara de que su fe no está puesta en Dios, está puesta en las personas. Y fallan las personas y entonces, hermanos, viene el desánimo total. El verdadero culpable, hermanos, es uno mismo. Es uno mismo. Sí. Si yo llego a morir y muero perdido, ustedes no van a tener la culpa, hermanos. Si yo me pierdo, ustedes no son los culpables. Si yo me pierdo, Dios no es el culpable.
Si yo me pierdo, no es Cristo, no es la Biblia, soy yo. Y lo mismo es con cada uno de nosotros. Uno mismo es el culpable. Uno mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque uno es responsable de sus propias acciones. ¿Sí? Ustedes no van a responder por mí, ni yo voy a responder por ustedes. Cada uno va a responder por sí mismo. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 13, Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Otra vez, Dios no es el que tienta, hermanos. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como cuando aquel hombre que va a pescar avienta el anzuelo, ¿sí? Avienta el anzuelo al agua. Él no obliga al pez a que muerda el anzuelo, no lo obliga, él nada más avienta la carnada. Y el pez, hermanos, por el hambre que trae, por su propio apetito, por su propio deseo, va y lo muerde. Hermanos, somos nosotros mismos los culpables. ¿Sí? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice, no erréis. No te equivoques. ¿Sí? Uno es el culpable, uno mismo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A Dios no lo metamos en esto. ¿Sí? De Dios solamente proceden cosas buenas. El culpable es uno mismo. Santiago, hermanos, dice también, bueno, Romanos 14, versículo 12, nos dice que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. De tal manera, dice Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sí, hermanos. Yo no voy a responder por usted en el día del juicio. Usted no va a responder por mí. Cada uno es responsable de sí mismo, de lo que hace o de lo que deja de hacer. Y uno mismo dará cuenta a Dios. ¿Sí? De sí. Dice también el apóstol Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día estaremos ahí, hermanos, en el juicio final, delante del tribunal de Cristo Jesús, para que cada uno reciba, dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Yo no voy a recibir, hermanos, en el día del juicio algo de acuerdo a lo que usted hizo o usted dejó de hacer. No va a ser así. Usted no va a recibir en el día del juicio algo de acuerdo a lo que yo hice o yo dejé de hacer. No será así. Usted va a recibir en el juicio lo que usted hizo o lo que dejó de hacer mientras estaba en el cuerpo. Haya sido bueno o haya sido malo, pero usted será juzgado por el Señor por su propia vida, por sus decisiones, por lo que usted haya hecho. Cada uno, hermanos. Tal vez puedan suceder ciertas cosas de las cuales no tenemos culpa. Yo no digo que estemos exentos de esto, sucede. Hay cosas que suceden, que pasan en nuestra vida, desagradables tal vez, pero hermanos, siempre somos responsables nosotros de cómo manejamos dichas situaciones. ¿Sí? Si algo no muy bueno, no muy agradable está pasando en mi entorno, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Esa situación, hermanos, ¿cómo voy a reaccionar ante lo sucedido? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué decisión voy a tomar al respecto? ¿Qué decisión? De eso sí soy responsable. ¿Sí? ¿De un mal ejemplo? Puede ser que hay un mal ejemplo frente a mí.
y que me afecta. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Yo no soy responsable de esa persona que me está dando mal ejemplo. Él le va a dar cuentas a Dios. Ella le va a dar cuentas a Dios. Ellos todos tal vez, y son muchos. Pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿De qué manera estoy respondiendo ante cierta situación? De eso sí soy culpable. De eso sí voy a dar cuentas a Dios. De eso sí tengo que responder en el día del juicio final. De eso sí. Así que hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer y no tratar de excusarnos o justificarnos culpando a los demás. No, hermanos. Si yo fuera Diótrefes, hermanos, en la Biblia habla de este hombre llamado Diótrefes. Y aquí en Mabel y Myers, el hermano Israel Zavala es Diótrefes. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Hermanos, yo le voy a dar cuentas a Dios por ser Diótrefes. Y Dios me va a castigar por ser Diótrefes. ¿Y usted cómo va a tomar esa situación? Lo que usted haga, en base a este problema llamado Israel, si yo fuese Diótrefes, hermanos, usted va a darle cuentas a Dios de lo que usted va a hacer, de la decisión que usted va a tomar, ¿sí? Del camino que usted decide seguir, usted tendrá que darle cuentas a Dios por ello. Hermanos, no hay justificación. Si yo fuera un falso profeta, si yo fuera, hermanos, un hombre sembrando aquí falsa doctrina, hermanos, y los engaño, yo le voy a dar cuentas a Dios de mí. Pero usted también tiene que darle cuentas a Dios de usted. Usted no se va a justificar porque yo le engañé. Como decimos allá en México, que la lengua se me haga chicharrón. Que no suceda tal cosa. Nunca jamás, hermano. Estoy poniendo un ejemplo nada más para hacernos recapacitar en cuanto a la importancia de reconocer nuestras responsabilidades. Sí, hermanos. Uno es el culpable y nadie más. Dijo alguien por ahí, hermanos, quien está en la iglesia por causa de Cristo no se irá de ella por causa de los hombres. Y es una gran verdad. Quien está en la iglesia por causa de Cristo no se irá de ella por causa de los hombres. Pero como punto número 2, rápidamente, hermanos, si yo no maduro como cristiano, ¿quién es el culpable? Si yo no maduro, si yo no crezco, si yo no progreso espiritualmente, ¿quién es el culpable? ¿Quién es? ¿Quién? El cristiano, la cristiana debe crecer, debe de madurar, debe de haber un progreso espiritual. Debe de ser así, hermanos. Eso es lo normal, eso es lo más lógico. Un crecimiento en cuestión de conocimiento, en cuestión en el modo de juzgar, en el modo de pensar, en el modo de actuar. Debe de haber madurez constante. Como cristianos debemos poco a poco desarrollar nuestros talentos. Debemos estar involucrados cada vez más en la obra del Señor, más activos, más comprometidos con nuestra vocación de cristianos. Sí. No se espera esto, hermanos, de un recién convertido, pero conforme pasa el tiempo, hermanos, debe de haber un crecimiento, debe de haber más madurez, debe de haber más involucramiento, debe de haber, hermanos, más sentido de responsabilidad conforme avanzan los años, el tiempo. Entre más transcurra el tiempo, hermanos, más crecimiento y más madurez debe de haber. Más. En la carta a los Efesios capítulo 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero el cristiano debe de crecer en todo, en toda área espiritual. ¿Sí? La Biblia así lo dice, el Señor así nos lo enseña. Sin embargo, la realidad es que muchos simplemente, hermanos, no crecen. Muchos simplemente no maduran.
Y pasan los años y hay un notable estancamiento en su persona. Hay falta de compromiso, hay falta de interés, hay falta de conocimiento, hay falta de fe, falta de fervor. Y la pregunta es otra vez, ¿quién es el culpable? ¿Quién es? ¿Quién es? Si usted no creciera y no madurara como cristiano, ¿serán los ancianos los culpables? ¿Será el predicador el culpable? ¿Serán los maestros los culpables? ¿Quién es el culpable? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podríamos decir, hermanos, ahí está, ellos son los culpables. Hermanos, si los que tenemos la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo estamos fallando en nuestra tarea, estamos fallando en nuestro compromiso, en nuestro deber, sin duda un día vamos a tener que darle cuenta a Dios por ello. ¿Eso qué ni qué? Eso va a suceder. Así va a pasar. Sin embargo, otra vez, ¿eso le justifica a usted? Si usted no madura como cristiano, ¿eso le justifica? ¿Eso le exonera? Por supuesto que no, hermanos. No, no es así. Yo quiero que entendamos, hermanos, hermanas, que no todo en la vida es culpar a otros. Eso no es la forma correcta de proceder en cuestión de nuestras deficiencias o nuestra vida en general. Si hay situaciones que no favorecen mi crecimiento espiritual, que puede darse el caso, yo no digo que no pase. Hay una situación que no está favoreciendo mi crecimiento, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo la situación? ¿Cómo asumo mi responsabilidad? Culpar a otros es bien fácil, hermanos. Irme de la iglesia, pues bien fácil. Lo más sencillo. Pero eso nunca me hará inocente. Eso nunca me va a justificar. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo estoy bien y ustedes están mal. No es así. Si yo no maduro como cristiano, el único culpable soy yo. ¿Sí? Soy yo y nadie más. Yo oigo frecuentemente en las oraciones, y no me dejarán mentir porque así es, que se da gracias a Dios porque esta iglesia tiene ancianos, tiene diáconos, tiene buenos maestros, tiene evangelista de tiempo completo, y frecuentemente oigo que se da gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios por ello. Sí. Gracias, hermanos, porque a mí se me incluyen las oraciones y a los hermanos que están cuidando de la iglesia, y yo me siento muy agradecido con ustedes por ello. Pero si no hay crecimiento, entonces, y estamos dando gracias por los maestros y por los ancianos y por las buenas lecciones, y no hay madurez, y yo no crezco, entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién es? Ahora nos tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Esta iglesia es bendecida. Tenemos un hermano que tiene más de 70 años predicando el evangelio. Tenemos hermanos maduros, buenos maestros. Y si yo estoy estancado y no estoy creciendo, y si hay algo en la escritura que tal vez yo no alcanzo a interpretar o a comprender de una manera clara, ¿por qué no voy con los hermanos? ¿Por qué no pregunto? A veces decimos a los visitantes, si tiene alguna duda, pregunte, no se quede con la duda. Está bien, ¿y nosotros si preguntamos? Sí. Alguna vez he invitado a mi casa a un hermano, me gustaría que platicáramos sobre este tema o sobre este punto. Yo no entiendo bien, no sé si usted pudiera ayudarme un poco.
Otra vez, estamos a la disposición de la iglesia. Y si yo no sé algo, yo con mucho gusto, me preparo o pregunto o de alguna manera, hermanos, yo voy a ayudarle. Si usted tiene alguna necesidad espiritual, hermanos, yo estoy para ayudarle. Los hermanos, los ancianos están para ayudarle. Pero es necesario que nosotros hagamos uso de ese recurso también. Que verdaderamente estemos interesados en nuestro crecimiento. Sí. Otra vez, nosotros somos los responsables de nosotros mismos. Dice el apóstol Pedro, hermanos, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Puede un cristiano, hermanos, caer? ¿Puede un cristiano caer? Sí puede. Claro que sí puede caer. Cuando no crece, cuando no se desarrolla, cuando no procura las virtudes propias de su vocación y elección, como dice aquí el apóstol Pedro. ¿Sí? Pedro no era calvinista, hermanos, y nos lo deja muy en claro aquí. ¿Sí? El cristiano debe de tener actividad y debe de tener crecimiento constante para no caer jamás, porque puede caer, puede. Cada uno de nosotros debe procurarlo con diligencia, mucha diligencia. Yo no puedo hacer, hermanos, esto por usted. Yo no puedo. Usted no lo puede hacer por mí. Esto que menciona aquí el apóstol Pedro. Los ancianos no pueden hacerlo por usted, por cada uno de nosotros. La iglesia no puede hacerlo. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, etcétera, 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 son cosas que cada uno debe de ir desarrollando por sí mismo. Por sí mismo. Yo no puedo culpar al hermano Wayne porque yo no tengo fe, o yo no tengo paciencia, o yo no tengo dominio propio. Ni puedo culpar a ninguno de ustedes, porque yo no lo he procurado con diligencia, yo, por mí. Sí, por mí. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Cada uno, hermanos, debe de ser hacedor de la palabra. Yo no puedo responder por usted. Si usted no es hacedor de la palabra, ¿quién es el culpable? Si yo no soy hacedor de la palabra, ¿quién es el culpable? Pues yo mismo. Hermanos, si yo no me llevo bien con los demás, ¿quién es el culpable? Esto es algo que yo he oído muchas veces y no exclusivo de aquí, hermano, esto pasa en todas partes, en todo lugar. Pero ¿quién es el culpable? Hay quienes simplemente, hermanos, no aprenden a llevarse bien con los demás. No aprenden. ¿Por qué algunos simplemente no pueden desarrollar amistades con los hermanos? ¿Por qué? ¿De quién es la culpa si yo vivo apartado? ¿De quién es la culpa si yo vivo aislado? ¿De quién es la culpa si yo vivo solitario y recluido allá en mi casa? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es?
Muchos culpan a los demás. Es que los hermanos no son amigables, es que los hermanos no me procuran, es que los hermanos no me hablan, es que me tienen mala voluntad. ¿Realmente serán los hermanos los culpables? Sí, hermanos. En toda la congregación, más de 100. No hay uno solo con el que pude desarrollar lazos de amistad. Uno. No hay una familia, siquiera una familia con la cual pudiera yo siquiera. Nadie. ¿Y será el caso de todos? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es? ¿Quién es, hermanos? ¿No seré yo el frío? ¿El poco amigable? ¿No seré yo el responsable? Es fácil culpar a otros, es muy fácil. Pero otra vez, hermanos, cambiar la culpa, adjudicarla a los demás, no me libera en lo más mínimo. Nada. ¿Cómo yo respondo otra vez ante dichas situaciones? ¿Cómo yo respondo a las personas? ¿Cómo yo afronto una situación? ¿Cómo yo actúo ante lo que sucede? ¿Qué me dice la Biblia, hermanos? Si yo quiero tener amigos, yo debo demostrarme amigo. Dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Sí? Yo tengo que mostrarme como amigo. Y si yo me muestro como amigo, téngalo por seguro, voy a tener muchos amigos. Si yo me comporto como amigo. ¿Sí, hermanos? Si de verdad quiero tener amigos, yo debo de tomar iniciativa, yo debo de procurarlos, yo debo de invitarlos, yo debo de mostrarles mi amistad. Y créanme, me van a sobrar amigos. Hay veces quienes dicen, mis amigos, yo los cuento con la palma de mi mano, con los dedos que tengo en la mano. Tengo más dedos en la mano que amigos. ¿Y usted se ha mostrado amigo? ¿Usted? Otra vez, es fácil culpar. El Señor dice, hermanos, que aún a los enemigos debemos de amar. ¿Cuánto más a los hermanos? ¿Cuánto más? Dice Mateo 5:44, pero hoy yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, si hiciéramos esto, tuviéramos muchos amigos. Tuviéramos muchos. Muchos. Pero a veces no hacemos esto con los amigos, menos con los enemigos. Esto dice el Señor. Y es un mandamiento para el individuo, para mí. Que yo lo haga. No que los demás lo hagan conmigo, que yo lo haga con los demás. Dijo el Señor en la regla de oro, todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, dice, así haced ustedes con ellos. La iniciativa debe de ser uno, ¿verdad? Y después vamos a cosechar, pero tiene que empezar por mí, por mí. Por mí, hermanos. Recuerda, hermano, hermana, si alguien provee diferentes circunstancias para mi prueba, ¿sí? Pueden ser los que estén a nuestro alrededor. Esa persona o esas personas darán cuenta a Dios. Pero al final yo seré responsable de mis pensamientos, yo seré responsable de mis acciones y al final yo voy a dar cuenta de mí. Él de él, ella de ella, la iglesia, cada uno en particular, pero yo voy a dar cuenta de mí, de mí. ¿Ok? Es el punto, hermanos, importante para que lo llevemos en nuestra mente. Gracias, hermanos, ojalá que haya sido de beneficio esta lección para cada uno de nosotros. Nos ayude a ser mejores para honra y gloria de Dios. Gracias por su atención. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación que nuestro hermano tiene seleccionado.